En esta segunda sección de videoclases vamos a abordar la temática de la lectura interpretada del antibiograma de bacilos gramnegativos. En este caso vamos a abordar algunos elementos teóricos y vamos a estudiar casos específicos. Lectura interpretada del antibiograma de bacilos gramnegativos. Los antibióticos betalactámicos constituyen el grupo más numeroso y de mayor utilización, tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios. Más del 60% de los antibióticos que se emplean en la práctica clínica pertenecen a esta familia. Esto se debe a que en general son seguros y bien tolerados. Desde el descubrimiento de la penicilina, han aparecido progresivamente nuevos betalactámicos sintetizados con la finalidad, entre otros, de incrementar el espectro de acción y actividad frente a bacterias que van adquiriendo resistencia. La presencia del anillo betalactámico define químicamente a esta familia de antibióticos. El anillo betalactámico suele acompañarse de radicales o cadenas laterales de diferentes grupos químicos, usualmente sintéticos. Estas cadenas laterales determinan las características farmacocinéticas y farmacodinámicas, la entrada a través de porinas y la susceptibilidad a las betalactamasas. Los diferentes tipos de radicales hacen que existan diferentes subfamilias con espectros de actividad variables. En esta tabla se observan algunos ejemplos. Recordemos, la última fase de la síntesis de la pared consiste en la formación de tetrapéptidos a partir de pentapéptidos, mediante la hidrólisis y pérdida de uno de los aminoácidos terminales D-alanina-D-alanina. Esta reacción de transpeptidación es llevada a cabo por las enzimas PBP. El anillo betalactámico presenta una similitud estructural con el sustrato de las PBP, es decir, el dipéptido D-alanina-D-alanina. Esto hace que los betalactámicos se unan a las PBP covalentemente, impidiendo así el proceso de transpeptidación y la formación de la pared celular. Estas enzimas le deben su nombre a esa particularidad bioquímica, ya que provienen del inglés Penicillin Binding Protein, que traduce como proteína de unión a la penicilina. Ahora bien, la resistencia a los antibióticos betalactámicos en los bacilos gramnegativos está mediada por diversos mecanismos. Inicialmente, la bacteria evita el ingreso del antibiótico por la mutación que lleva a la pérdida o alteración de las porinas. Una vez ingresa el antibiótico, puede o bien ser evacuado mediante bombas de expulsión o ser degradado enzimáticamente a través de la producción de betalactamasas. Este último es el mecanismo más frecuente y de mayor importancia en salud pública. Es por ello que en esta videoclase de lectura interpretada del antibiograma nos enfocaremos en las betalactamasas, aunque debe considerarse también que en algunos casos la resistencia sea fruto de la asociación de diversos mecanismos de resistencia. Las betalactamasas son enzimas que hidrolizan el anillo betalactámico e inactivan el antibiótico antes de su unión con las PBP. En la actualidad se han descrito más de 1000 betalactamasas diferentes. Estas pueden estar mediadas por plásmidos o estar cromosómicamente codificadas. En los bacilos gramnegativos se encuentran en el espacio periplásmico. Actualmente se clasifican de acuerdo con varios criterios: los sustratos sobre los que actúan, las sustancias capaces de inhibirlas y la similitud en sus secuencias de aminoácidos. En este esquema trataremos de resumir las características más importantes de las betalactamasas. En colores se observa la familia de betalactámicos que es hidrolizada o afectada. Las líneas punteadas indican si la resistencia conferida se encuentra naturalmente en algunas especies y géneros bacterianos o si confiere una resistencia adquirida. De manera correspondiente, al lado izquierdo se indica si las betalactamasas
son cromosómicamente determinadas o si son de origen plasmídico. De acuerdo con el esquema de clasificación de Ambler, las betalactamasas se dividen en 4 clases, de acuerdo con su secuencia de aminoácidos. Las clases A, C y D presentan serina en su sitio activo, y las de clase B requieren del metal zinc para la hidrólisis de los betalactámicos. Por su parte, la clasificación de Bush, Jacobi y Medeiros separa las betalactamasas en función de su perfil hidrolítico y de sus inhibidores, y distingue 4 categorías y múltiples subgrupos. Aquí se muestran los grupos más relevantes. Iniciemos entonces con las betalactamasas de clase A. Estas son serin-betalactamasas cuyo principal inhibidor es el ácido clavulánico. Son la clase o grupo más grande y con un mayor número de subgrupos. En muchos casos, las betalactamasas de clase A se han derivado de otras a través de mutaciones que amplían su espectro. Esto ha sucedido a la par con el desarrollo de nuevos betalactámicos. En esta clase encontramos penicilinasas, betalactamasas de amplio espectro, las cuales se derivan de las anteriores y presentan actividad frente a cefalosporinas de primera y segunda generación. También encontramos betalactamasas de espectro extendido o BLE, las cuales, como su nombre lo indica, suman a su perfil de hidrólisis las cefalosporinas de espectro extendido pertenecientes a la tercera y cuarta generación. Estas son las betalactamasas transferibles más prevalentes. Finalmente, y con el espectro de actividad más amplio, encontramos a las serin-carbapenemasas de clase A, como por ejemplo KPC. Con respecto a la clase D, está conformada por las denominadas oxas u oxacilinasas, debido a la gran afinidad que presentan por este antibiótico y sus derivados. Este grupo es bastante heterogéneo e incluye enzimas con distintos espectros de actividad entre sí. Es por ello que en este grupo encontramos enzimas de espectro reducido y algunas BLE, que a pesar de ser raras, en general se caracterizan por una baja afinidad frente a las cefalosporinas. Finalmente, también existen oxas que tienen actividad carbapenemasa, donde el miembro más relevante es OXA 48. Con relación a la clase C, que se correlaciona con el grupo 1, encontramos las betalactamasas AMC, las cuales son cefalosporinasas. La resistencia puede darse de diversas maneras. En primer lugar, se encuentra la resistencia inducible a través del gen AMC, que está codificado cromosómicamente en algunas enterobacterias, como Enterobacter cloace, Serratia marcescens, Citrobacter freundi y también otros bacilos gram-negativos como Pseudomonas aeruginosa. En estas bacterias, los niveles basales de expresión de AMC son bajos, ya que se encuentra normalmente reprimida por genes reguladores. Sin embargo, la exposición a ciertos betalactámicos induce la producción de la enzima desencadenando la resistencia. En ocasiones, la inducción de la resistencia puede ser tan rápida que puede ocurrir durante el transcurso de la terapia antimicrobiana. El riesgo de desrepresión de la producción de AMC varía según el betalactámico y la especie, lo que complica las decisiones del tratamiento. Las especies que han mostrado mayor riesgo de desrepresión se han agrupado bajo el acrónimo HECI. Los antibióticos reconocidos como inductores potentes incluyen las aminopenicilinas, la combinación de amoxicilina con ácido clavulánico, las cefalosporinas de primera y segunda generación y las cefamicinas. Los productores comunes de AMC son intrínsecamente resistentes a estos inductores potentes, ya que pueden hidrolizarlos fácilmente, incluso a niveles basales de expresión. La piperacilina tazobactam, el astreonam y las cefalosporinas de tercera generación son inductores débiles de la hiperproducción de AMC, pero pueden ser hidrolizados si se produce suficiente cantidad de betalactamasa.
El cefepime es un inductor débil que resiste la hidrólisis, mientras que el imipenem es un inductor potente de la producción de AMC que no es afectado por estas enzimas. Una vez que cesa la exposición a los betalactámicos, los niveles de producción de AMC generalmente vuelven a los niveles basales. Sin embargo, si ocurren mutaciones en genes reguladores, puede producirse una desrepresión estable, que resulta en una sobreexpresión de AMC incluso en ausencia de un estímulo. A esto se le denomina expresión constitutiva. En otros organismos, la resistencia no es inducible debido a mutaciones en los genes reguladores, ya sea en el promotor o en el represor. Este es el caso de Escherichia coli, algunas especies de Shigella y Acinetobacter baumannii. Finalmente, también existen AMC codificadas en plásmidos, que, a pesar de ser transferibles, son menos frecuentes que las BLE. Los genes de las AMC plasmídicas son descendientes de las AMC cromosómicas propias de Enterobacter cloace, Citrobacter freundi, Morganella morgani y Hafnia albei. Con respecto a su perfil de hidrólisis, se comportan de manera similar a una desrepresión, ya que al estar codificada en plásmidos pueden tener varias copias. Las AMC plasmídicas pueden encontrarse en especies que naturalmente no la tienen en el cromosoma o que la tienen en baja expresión, tales como E. coli, Klebsiella pneumoniae y algunas especies de Salmonella. Continuando con la clasificación, y en último lugar tenemos a las betalactamasas de clase B o grupo 3, que son las denominadas metalo-betalactamasas. Todos los miembros de este grupo son carbapenemasas. Otra característica importante que ha permitido la clasificación y la detección en el laboratorio de las diferentes betalactamasas es su perfil de inhibición. En el caso de la clase A, el principal inhibidor, como ya lo habíamos mencionado, es el ácido clavulánico, aunque su inhibición frente a las carbapenemasas de clase A es débil. El inhibidor más específico frente a estas carbapenemasas es el ácido borónico. Con respecto a las betalactamasas de clase D, no se ha descrito ningún inhibidor específico. Con respecto a la clase C o AMC, pueden ser inhibidas por cloxacilina, también por ácido borónico. En el caso de la clase B, al tener metal zinc en su sitio activo, un agente quelante como el EDTA puede inhibir su actividad. Finalmente, en los años recientes, posteriores a los sistemas de clasificación, se ha desarrollado un nuevo inhibidor denominado Avibactam, el cual inhibe todos los tipos de serin betalactamasas, incluyendo las clases A, C y D. Después de toda esta teoría, vamos a la práctica. Hagamos la lectura interpretada de un antibiograma. Caso 1. A continuación, se presentan los resultados de las pruebas de susceptibilidad realizadas a un aislamiento recuperado de una muestra de líquido cefalorraquídeo de un paciente de 2 meses de edad. El primer requisito para la adecuada interpretación del antibiograma es la identificación a nivel de género y especie. En este caso, se trata de una Escherichia coli. Tener esta información permite determinar cuál es el perfil natural de resistencia esperado y los fenotipos de resistencia adquirida más frecuentes para la especie a la luz de la epidemiología local. De acuerdo con el anexo B de resistencias intrínsecas del CLSI, Escherichia coli no presenta resistencias intrínsecas. El segundo paso para la adecuada interpretación del antibiograma es el análisis por familias de antibióticos. En este caso, observamos resistencia a las penicilinas, a las cefalosporinas de tercera generación, al monobactámico Astreonam y a su vez vemos sensibilidad a la combinación de penicilina más inhibidor ácido clavulánico, al cefoxitin y a los carbapenémicos. ¿Cuál será entonces el mecanismo de resistencia más probable
de acuerdo con el perfil encontrado? En este caso, sospechamos de una beta-lactamasa de espectro extendido o BLE, la cual se caracteriza por hidrolizar principalmente penicilinas, cefalosporinas de tercera generación y Aztreonam. Igualmente, son sensibles a la inhibición por el ácido clavulánico y a los carbapenémicos, y no presentan actividad frente a las cefamicinas como el cefoxitin. Si bien estas enzimas tienen la capacidad de hidrolizar el cefepime, no siempre se ve afectado en el antibiograma, por lo cual no se emplea o no se considera como un marcador. Algo que da mayor peso a la sospecha es el conocimiento de la epidemiología local. En este caso es importante saber que las BLE son altamente frecuentes en América Latina y en Colombia principalmente en especies como E. coli y Klebsiella pneumoniae. Ante la sospecha, debemos confirmar la presencia de BLE con una prueba denominada doble disco combinado, que se basa en el método de Kirby-Bauer, incluyendo sensidiscos de los mejores marcadores para este tipo de enzimas, que son las cefalosporinas de tercera generación, cefotaxime y ceftazidime, solas y en combinación con su mejor inhibidor, es decir, el ácido clavulánico. Esta prueba se considera positiva si al leer los halos de inhibición se observa una diferencia mayor o igual a 5 milímetros entre el disco solo y combinado, en cualquiera de los dos antibióticos. Se deben emplear ambos para aumentar la sensibilidad, ya que algunas BLE, como CTXM, presentan mayor afinidad por cefotaxima, mientras que otras, como SHB y TEM, presentan una mayor hidrólisis del ceftazidime. Para el reporte adecuado de las beta-lactamasas de espectro extendido, es importante recordar que solamente deben reportarse en los aislamientos que cumplan con los criterios de tamizaje. El primero es que se trate de alguna de estas 4 especies, ya que solo en ellas está validada la prueba por parte de CLCI. El segundo criterio es la resistencia a penicilinas, Aztreonam y alguna de las cefalosporinas de tercera generación. Si se cumplen ambos criterios, se reporta la prueba. En caso de ser positiva, se agrega esta nota. Si la cepa es sensible al Aztreonam y a las cefalosporinas, no debe reportarse la prueba de BLE, ya que no habría sospecha. Finalmente, el último paso en la lectura interpretada del antibiograma es la redefinición o edición de resultados de acuerdo con el perfil encontrado. En nuestro caso, al encontrar una beta-lactamasa de espectro extendido, se deben reportar resistentes todas las cefalosporinas, penicilinas, piperacilina tazobactam y Aztreonam. Se debe eliminar u omitir del reporte los antibióticos que no sean útiles para el tipo de infección del cual estamos tratando y revisar observaciones del CLCI. Por ejemplo, al tratarse de un aislamiento de líquido cefalorraquídeo, CLCI nos recomienda omitir el reporte de antibióticos orales, cefalosporinas de primera y segunda generación, cefoxitin, doripenem, ertapenem e imipenem, clindamicina, macrólidos, tetraciclinas y fluoroquinolonas. A su vez, debe omitirse el reporte de piperacilina tazobactam al no atravesar la barrera hematoencefálica. En el caso de la meningitis para Escherichia coli, el tratamiento de lecciones ceftriaxona o meropenem, por lo tanto, deben incluirse en el antibiograma. Después de estas recomendaciones, estamos listos para entregar el reporte.